Niños, buenos días. ¿Cómo estás? Te estás cuidando, ¿verdad? Estamos empezando un nuevo día, miércoles 9 de septiembre de nuestro año 2020, ¿verdad? Hoy día tenemos un tema muy importante, muy interesante. Te va a gustar, ¿ya? Nuestro tema es cultura Paracas. Es la segunda cultura. Cultura Paracas. ¿Dónde se originó la cultura Paracas? ¿En qué destacan los Paracas? ¿Qué hicieron los Paracas? Es muy importante. Es muy importante saber de nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver dónde se ubicó la cultura Paracas. ¿Dónde se ubicó la cultura Paracas? ¿Ya? La cultura Paracas fue ubicada en el departamento de Ica, ¿ya? Y lo descubrió la cultura Chavín, ¿ya? Entonces, en agricultura, ¿en qué destacaron los Paracas? Si bien es cierto, Ica es un lugar desértico, ¿ya? No hay muchos campos para poder sembrar. ¿Y qué hicieron los Paracas? Fueron tan inteligentes que crearon regadíos que llevaban el agua desde la sierra, así como un río pequeño, los riachuelos que también lo llamamos. Crearon esos regadíos que llevaban, como te digo, desde la sierra el agua hasta Ica, hasta donde ellos podrían sembrar sus productos. ¿Qué sembraron ahí? Sembraron maíz, algodón, camote, payares, ¿ya? Ellos se dedicaron en ese aspecto a la agricultura. Fueron grandes descubridores porque, imagínate, si te dan un campo seco, ¿cómo puedes sembrar ahí una plantita? ¿Cómo te vas a alimentar si no trabajas la agricultura? Ellos fueron muy creativos, ¿ven? Y hicieron eso, ¿ya? Tenemos luego la textilería. Los Paracas se destacaron por hacer grandes mantos de textilería. Tejían, usaban diferentes colores, ¿ya? Dice que destacaron hasta 300 colores en sus mantos, ¿no? 300 combinaciones en sus mantos. Luego tenemos los fardos funerarios. Mira, aquí está la imagen, los fardos funerarios. Esos mantos que ellos tejían lo usaban para envolver a sus muertos. Mira cómo lo envolvían. Al muerto lo ponían en una canastilla y lo enterraban así sentadito. ¿Por qué sentadito? Porque sus creencias le hacían entender a ellos de que cuando morimos o cuando alguien muere, pasa a otra vida y en la otra vida vuelve a nacer. Entonces, para que vuelva a nacer es que ponían a sus muertos así sentaditos, como si fuera que estaban en la pancita de la mamá, ¿verdad? En forma fetal que le dicen, ¿no? Entonces, ellos envolvían con esos mantos a sus muertos, ¿ya? A esto se le llamó fardos funerarios, ¿ya? Fardos funerarios. Ahí te dejo un videito para que veas de qué manera era que enterraban a sus muertos. Porque no es como en la actualidad que ya lo mueren y lo entierran en un cajón. No, ahí no. Ahí le sacaban todo lo que hay adentro del estómago, las tripas, el estómago, las vísceras, el cerebro. ¿Para qué? Para que ese cuerpo no se pudra, se mantenga. Por eso que después de tantos años han encontrado esas momias. Y también todavía tienen sus huesos, ¿verdad? Los pudimos distinguir el año pasado que fuimos al museo, ¿te acuerdas? Por eso era que ellos realizaban sus fardos funerarios. Ahora, en este aspecto, en el fardo funerario destacan dos etapas. Ya tenemos primero las etapas de los Paracas cavernas. Aquí, ¿ya? Aquí. De los Paracas cavernas. ¿Qué ocurría en esta etapa? En esta etapa, mira, este es el muerto, este es el fardo funerario. En la etapa de Paracas, ¿ellos qué hacían? Cavaban en la tierra, debajo de la tierra, cavaban un hueco, un hoyo en forma de una botella, ¿ya? Y ahí era que metían a este muertito, a este fardo funerario, lo metían aquí adentro. Esa era su tumba. Esa fue la primera etapa, ¿ya? En las cavernas. Luego, ¿qué pasó? Luego estaba la segunda etapa, que es la Paracas necrópolis. En la Paracas necrópolis
ya no enterraban de esta manera a sus muertos, sino lo que hacían era como unas habitaciones de manera rectangular, de forma rectangular. Ya no estaba en un agujero en el fondo de la tierra, dentro de la tierra, sino estaba sobre la tierra. Eran como unas habitaciones, como unos cuartos, donde enterraban también a sus muertos, pero lo hacían de la misma manera, envueltos con sus telas, con lo que ellos tejían, y lo envolvían y lo enterraban en esas habitaciones que eran las tumbas, ¿ya? Luego, los paracas destacaron mucho en la medicina. ¿Por qué decimos que destacaban en la medicina? Porque eran excelentes cirujanos. Mira aquí, te tengo una imagen. Mira qué estamos haciendo aquí. Este hombre ha participado en la guerra. En esos tiempos había muchas guerras por las propiedades, por los terrenos. ¿Y qué hacía un hombre que caía herido? ¿Qué hacía? Ellos eran excelentes cirujanos. A este hombre lo operaban. Mira, ¿ves? En el hospital, no vas tú y te operan en el hospital porque te ponen anestesia, no sientes dolor, ¿verdad? Te duermen. ¿Y cómo ellos podían dormir en esa época a sus pacientes? Porque le daban de beber chicha de jora y les hacían masticar coca. Y de esa manera dormían para que pudieran operarles. Mayormente era en el cráneo, ¿ya? Le abrían y le tapaban luego ese agujero que tienen en el cráneo con una tipo de lata o de aluminio, ¿ya? Y de esa manera podían salvar la vida de esta persona. Entonces, por eso se dice que los paracas fueron excelentes cirujanos, ¿ya? ¿Y con qué cortaban ahí? Hacían sus bisturí, sus cuchillos con piedras, con dientes de los animales que ellos cazaban, ¿ya? Entonces fueron excelentes cirujanos. ¿Qué más? Luego tenemos la deformación craneana. Mira este cráneo. La deformación craneana. ¿Por qué hacían esto? Mira, aquí hay un cráneo que está normal, pero le ponían una piedra adelante y una piedra atrás y lo iban ajustando para que quede un poco alargada. Mira cómo quedó el cráneo alargado. ¿Y por qué hacían eso? Esto lo hacían con fines estéticos para diferenciarse. La élite, dice la élite, o sea, la gente de más rango, por decirlo de alguna manera, con la gente del pueblo. Esto lo hacían desde niños, ¿ya? Y lo iban haciendo siempre con todos los días. Por eso que el cerebro, su cabecita, su cráneo se iba deformando y quedaba de esta manera, alargada, ¿ya? ¿Ves qué interesante es la cultura paracas? Es muy interesante, pero de todas maneras te voy a dejar ahí un pequeño videíto para reforzar todo esto que te he enseñado, para reforzar un poquito más los aprendizajes, ¿ya? Vamos a desarrollar luego las fichas. Chao. Hoy te explicaré la cultura paracas. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población paracas estuvo dividida en 3 clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene 2 etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis.
En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación. Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos paracas. Los mantos paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Los paracas practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. La momificación tenía el siguiente procedimiento. Al cadáver primero se le extraían los intestinos, las vísceras, el corazón y la masa encefálica del cerebro. Luego, al cadáver se le realizaban incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente, se colocaban en los ojos tapones de algodón. A continuación, se introducía en el cadáver cal, ají molido, sal, flor de muña en polvo y otros ingredientes. Posteriormente colocaban al cadáver en posición de cuclillas y lo sometían a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último, se colocaba el cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. Sus dioses fueron el dios de los báculos, adoptado en la cultura chavín, dios oculado o también llamado dios Con, fue la principal divinidad, considerado como el dios creador del mundo. Lo representaban volando, con máscara felínica, pies replegados, portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo. En otras imágenes aparece con la cabeza y ojos prominentes. Tecnología agrícola. Para hacer frente a un medio árido, los paracas utilizaron el sistema de chacras hundidas, que consistía en cavar profundas pozas hasta encontrar la humedad y sembrar. También construyeron canales de irrigación para llevar el agua de los ríos a los campos. En arquitectura, utilizaron la piedra, quincha y adobe. Entre sus construcciones destacan tajahuana, ocucaje y topará. La cerámica fue polícroma, de forma globular, con 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, peces, aves, serpientes, lo que refleja la influencia